De la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se está llevando a cabo el 6º Encuentro Internacional de Periodismo y en este momento vamos a tener un conversatorio que va a hablar sobre qué tan difícil es escribir en medio de la guerra. Es por eso que estará invitado el escritor colombiano Juan Miguel Álvarez, quien estará acompañado de la también escritora e investigadora Marta McFarland. Ellos se encargarán de hablarnos de eso, de lo difícil que es escribir, por ejemplo, en medio de la posguerra y un contexto de toda esta historia del conflicto colombiano. El moderador será el periodista colombiano Darío Fernando Patiño. Bienvenidos. Por lo que he leído de ellos y por lo que he leído sobre ellos, además puedo suponer que se trata de dos muy buenas personas con una inmensa sensibilidad. María McFarland Sánchez Moreno, lo habrán escuchado, peruana estadounidense, estuvo durante mucho tiempo en Colombia documentando lo que aquí ocurría para Human Rights Watch. Y es importante que sepamos lo que es Human Rights Watch y lo que ha significado en la historia de Colombia. Esa es también la organización defensora de derechos humanos que quizás muchos no quisieran escuchar. Cuando uno oye a Vivanco hablar, es la persona que un gobierno no quiere escuchar cuando denuncia los abusos del gobierno, o que una guerrilla no quiere escuchar cuando dice que un proceso de paz puede estar conduciendo a una impunidad para esa guerrilla. Por esa razón es tan importante y es tan sustentado siempre el trabajo de Human Rights Watch. Cuando uno ve que además hubo una persona como María durante 6 años en Colombia documentando todo lo que aquí ocurría y hablando con todos los protagonistas, pues sabe uno que detrás de cada afirmación de esta organización pues hay una base muy sólida. Producto de eso es que viene este libro, Aquí no ha habido muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia. Y también este libro que me da gusto poder tener en mis manos, Verde Tierra Calcinada, 2 títulos, por cierto, muy bonitos, muy poéticos para lo que muestran y para lo que revelan, de Juan Miguel Álvarez y las fotografías de Federico Ríos. Juan Miguel ha sido reportero, ha trabajado en proyectos especiales de Semana, buena parte de sus crónicas con las que ha ganado premio han sido publicadas también por El Malpensante, ha ganado el premio Simón Bolívar de Crónica en 2 oportunidades. Yo veo que son 2 personas que han visto una Colombia que muchos no han querido ver, la mayoría incluso, no conocemos o no queremos conocer. Yo diría que han caminado por lugares por los que nosotros solamente pasamos por encima, han caminado por las cañerías de nuestras calles, ellos han viajado por esos puntos que uno preferiría no imaginar ni siquiera que existen. 2 personas que después de ver la cara de la guerra y de la maldad, creen en los buenos. María, en un personaje como José María Valle, como el exmagistrado Iván Velázquez, como el periodista Ricardo Calderón, y Juan Miguel, en los pueblos, en las comunidades y en victimarios arrepentidos. No sé si sea cierto, pero en las biografías de ambos y en lo que les escuché, hay una coincidencia entre los dos, y es que se tardaron 4 años en hacer cada uno de los libros. Eso me parece haberles leído, cosa que me parece además muy coincidente. Y quiero empezar saludando a María, que es nuestra visitante. Juan Miguel y yo estamos jugando de locales. Es visitante con algo que está en el prólogo de su libro. María habla de la primera vez que llegó a Colombia y de cómo fue sorprendida por una granizada, un fenómeno que para nosotros es natural, pero que ella no había visto. Siendo peruana, no conocía una granizada. Y eso refleja muchas de las cosas que pasan en Colombia, que lo que para nosotros es normal, para un visitante deja de serlo. Y María dice, en Colombia pocas cosas son lo que parecen. Y más adelante dice, Colombia es un país de extremos.
Hay extremos en el clima que fluctúa entre el granizo, el frío intenso y el calor tropical. Y viene esta semana a Colombia y se encuentra con esto, María. Estamos en una feria del libro, estamos en auditorios llenos de estudiantes y de profesores. Todo parece una fiesta en torno a la cultura, al conocimiento. Y aquí a pocos pasos, a pocos metros, afuera, hay disturbios, hay pedreas, hay un paro nacional, hay unas protestas, seguramente habrá unos heridos y lesionados. Sigue siendo a pesar de todo y del paso del tiempo, un país de inmensos contrastes. Bienvenida. Muchas gracias. Y por supuesto, Colombia sigue siendo un lugar de tremendos contrastes que son ciertos. Ambos lados de Colombia son reales. Es válido decir que Colombia es un país con mucha alegría, pero también es válido decir que es un país que está lleno de sufrimiento. A mí me desespera un poco cuando veo esos comerciales que dicen, ¿no?, que en Colombia es el país más feliz del mundo, o que el único riesgo es que quererse quedar, sí. Porque eso sí me parece una distorsión, ¿no? Colombia sí tiene cosas hermosas, pero no son las cosas que normalmente se presentan hacia afuera, ¿no? Cuando yo estuve cubriendo el país, que fue del 2004 al 2010, yo venía desde Estados Unidos seguido y hablaba con personas del gobierno de Estados Unidos, y ellos estaban hablando del milagro de Medellín y todas estas cosas que estaban yendo muy bien, y para mí eso era una forma de tapar la realidad. Las cosas buenas que tiene Colombia están en otro lado, están en esas personas tan valientes, tan honradas, que hacen enormes sacrificios por decir la verdad, por luchar por la justicia, también en la cultura y en otros lugares, pero no es esa simplificación que a veces existe. Y Juan Miguel, ¿cómo ha hecho para, siendo colombiano, seguir encontrando de todas maneras y asombrándose frente a esos contrastes que se dan en esos lugares apartados que usted ha recorrido? Buenas tardes. No, pues digamos que el asombro no viene por, si vale el concepto filosófico, no viene por los hechos objetivos, no es lo que está ocurriendo allá afuera, sino que el asombro en mi caso viene por las emociones de la gente. Entonces, cuando en medio del salvajismo más atroz de un excombatiente o de un combatiente en medio de la guerra, aniquila cualquier posibilidad de fe en la vida en una comunidad, una persona de esa comunidad hace algo, algún gesto, compromete su vida, su futuro, todo lo que tiene por llevar a cabo un gesto para recuperar la humanidad perdida y para, de cierta manera, volver a llenar de, digamos, como de sentido humano, de tejido social, lo que sea, un territorio devastado. Entonces, esa persona que es capaz de acometer, de llevar a cabo ese gesto por una convicción personal, por un sentido moral, por un sentido político, sin temer o a riesgo de que caer víctima de lo que acaba de suceder, es completamente asombroso. Y esto lo encuentra uno en cada vereda colombiana. Cada vereda colombiana ha sido asaltada por la guerra directa o indirectamente, y en medio de toda esa violencia y todo ese olvido y toda esa sangre derramada, siempre hay una persona que dice: no, yo la limpio, no se preocupen por mí, yo la limpio, sigan adelante, yo hago lo que hay que hacer. Bien, ustedes querrán saber un poco más de qué es lo que han hecho estos dos personajes. Seguramente han hecho mucho más que estos dos libros, pero vamos a hablar en principio de estos dos libros. De Aquí no ha habido muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que María habla de tres personajes colombianos, en realidad son cuatro, y ya vamos a pedirle a ella que, para entender los alcances de este libro, le vamos a pedir que nos describa en pocas palabras, dentro de lo posible que eso sea, cada uno de esos personajes. María, José María Valle, con quien usted empieza estos relatos. Mira, Jesús María Valle, Jesús María Valle, un
fue un nobilísimo defensor de los derechos humanos que vivió en Antioquia. Era de Ituango, una zona rural de Antioquia, muy comprometido con esa región. Fue concejal de Ituango y se crió mayormente en Medellín y trabajó como abogado, como político brevemente, pero principalmente como defensor de los derechos humanos en los años 80 y 90, en una época muy dura. En los 80, él formaba parte del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Antioquia, que en su momento fue liderado por Héctor Abad Gómez. Cuando matan a Héctor Abad, entra otra persona a ser su director, lo matan a él, después entra un tercero, lo matan a él, todo es en cuestión de un año. Y después el que entra cuarto es Jesús María Valle, para que se den cuenta de lo valiente que era ese personaje, lo comprometido. En los 90 él es uno de los primeros, si no el primero, en denunciar los vínculos entre el ejército y las fuerzas paramilitares que se estaban expandiendo en Antioquia en esa época. Y él dio un discurso donde decía que de Antioquia, iba a expandirse la violencia por todo el país, y tenía razón. Pero por sus denuncias, en febrero del 98 lo matan. Vienen a su oficina, lo asesinan y sigue siendo una persona muy venerada en Antioquia, pero con una historia realmente chocante. Tal vez para darle un poco de contexto y dejar una provocación ahí, entre otras personas, ¿a quién le denuncia Jesús María Valle esos vínculos con paramilitares y miembros de la fuerza pública? Él le envió cartas al ejército, a la policía y al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Un testigo que habló conmigo dijo que también tuvieron una reunión en diciembre del 1996, en la cual Valle le solicita a Uribe que por favor defienda a la población civil de Ituango, que los estaban matando en grandes números. Y según esta persona, y yo no he podido verificarlo, Uribe nunca me quiso contestar a mis cuestionarios ni a las solicitudes de entrevista. Según esta persona, Uribe habría levantado el teléfono y llamado al jefe de la 4ª Brigada del Ejército para decirle: este señor Valle está haciendo falsas acusaciones en su contra, creo que amerita una denuncia por difamación. Y efectivamente, después de algunos meses, un miembro del Ejército lo denunció. Ya vamos a hablar de los otros personajes de María. En el libro Verde Tierra Calcinada, de Juan Miguel Álvarez, los personajes son 7 lugares. En realidad son 8. Ya les voy a explicar por qué. Le he pedido así al azar que me hable de algunos de esos personajes, es decir, lugares. La Puria, Juan Miguel, ¿qué es La Puria? Bueno, La Puria es un resguardo del pueblo en Veracatío, situado a 3 horas de un municipio llamado El Carmen del Atrato, municipio que está a 5 horas de Medellín. Este es un resguardo, tiene un caserío de unas 50 casas, creo yo, y ha sufrido en varias ocasiones desplazamiento forzado por todos los actores armados, en principio guerrillas y fuerzas militares y después paramilitarismo. Perdón. Y ellos fueron, digamos, la comunidad de este resguardo alcanzó a ser beneficiada por un programa de retorno de desplazados que lideraba la Alcaldía de Medellín por intermedio de una oficina pionera en Colombia que solo la tiene la Alcaldía de Medellín, que se llama la Unidad de Atención a Víctimas. Tiene otro sustantivo en el nombre que no recuerdo. El caso es que esta comunidad es beneficiaria de ese retorno y las 90 o 100 familias que estaban desplazadas en Medellín pueden regresar al resguardo y lo vuelven a poblar. Sí, entonces, digamos, la historia que va en mi libro va hasta ahí, hasta ese repoblamiento, hasta ese retorno. Sin embargo, lo que hay que decir es que el año pasado, en comienzos del 2018, creo finales del 2017,
cuando el libro ya estaba pues inevitablemente en diseño de imprenta, ciertos movimientos militares en el territorio hicieron que todos los hombres, todos los, si se quiere, los masculinos, fueran reclutados por ELN y paramilitares. Y el caserío, o sea, el poblado del resguardo, quedó solamente habitado por mujeres. Creo que la situación todavía sigue así en este momento. Bien, voy a pedir un poco de silencio a los compañeros que están en la parte de atrás para que nos permitan aquí escuchar mejor. María, otro personaje de su libro, el exmagistrado Iván Velázquez. Sí, bueno, a Iván seguramente muchos acá ya lo ubican porque fue muy conocido como el magistrado estrella de la parapolítica y actual comisionado de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, aunque el gobierno guatemalteco lo ha echado del país. Pero yo conocí a Iván por mi trabajo en Human Rights Watch en el gobierno de Uribe, justamente por las investigaciones de la parapolítica. Él era un magistrado auxiliar en la Corte Suprema, que un día estaba sentado en su oficina y recibió una denuncia diciendo algo muy sencillo. Los jefes paramilitares, Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, han dicho que tienen amigos en el 35% del Congreso. Por favor, investigue. Lo cual es algo completamente absurdo, porque eso no es algo que se puede investigar así nomás, ¿no? Es tan poquita información. Pero Iván decidió investigar, lo cual lo hace una persona muy especial, porque en mi experiencia, muchísimos investigadores, frente a una situación con más pruebas, terminan engavetando las investigaciones, porque por temor, porque es demasiado trabajo, por miles de razones, por corrupción. Pero Iván decidió investigar y se puso a ver qué investigaciones habían en curso en la Corte, se encontró con un montón de pruebas, entrevistó a los jefes paramilitares y bueno, ahí fue recogiendo información y inició los procesos de la parapolítica que terminaron implicando a más o menos el 30% del Congreso en vínculos con los grupos paramilitares, en complicidad. Sobre todo lo que era fraude electoral. Pero Iván tenía una historia anterior y yo me enteré, la razón por la cual yo empecé a escribir sobre Jesús María Valle, además de Iván, es porque al entrevistar a Iván, él un día me dio un discurso que le había dado al recibir un premio internacional. En ese discurso, Iván cita 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Habla sobre la parte donde se da la masacre de las bananeras, donde José Arcadio II regresa a Macondo y dice, a 2000 muertos, fue terrible, miren todo lo que pasó. Y la gente en Macondo le dice, no, aquí no ha habido muertos. Desde el tiempo de su bisabuelo no había muertos en Macondo. Entonces de ahí obviamente sale el título del libro, ¿no? Pero lo que Iván dice es, este premio que yo estoy recibiendo se lo quiero dedicar a todos los colombianos que como José Arcadio II han dicho la verdad y no han sido oídos. Y especialmente se lo quiero dedicar a un gran amigo mío que dijo la verdad y murió por ello, y esa persona es Jesús María Valle. Y lo que sucedió es que Iván había sido amigo de Valle desde los años 80 y él era fiscal, director de la Fiscalía Regional de Antioquia en los 90 cuando matan a Valle. Y él va a la oficina de Valle y ve el cuerpo y trató de investigar el paramilitarismo en esa época. Entonces, todo ese contexto también aparece en el libro, que es algo que no se conocía tanto sobre Iván, y yo que lo conocía, yo creía bastante bien, tuve que escarbar para poder sacar esa información. Y sabemos lo que pasó con Iván Velázquez, salió de Colombia, una situación muy difícil, fue a trabajar con Naciones Unidas y le pasó al contrario. Aquí decimos que alguien pasa de Guatemala a Guatipeor. Él pasó de Guatepeor a Guatemala porque fue nombrado en una comisión de Naciones Unidas para investigar la corrupción de Guatemala y en este momento no puede entrar a Guatemala siquiera porque ha tocado tantos callos hasta el más alto gobierno de corrupción
que Iván Velázquez no puede entrar a Guatemala. Verde Tierra Calcinada también nos lleva por lugares, sí, definitivamente que no son tan sonoros para nosotros, y por eso le pedí a Juan Miguel que también me hablara de alguno de estos lugares. La Balsa, por ejemplo. ¿Qué es La Balsa? La Balsa es un caserío perdido en la selva del Pacífico Sur colombiano, límites con Ecuador, pero una tierra cercana al mar, a la desembocadura del río Mira en el Océano Pacífico. Es una comunidad afrodescendiente, es una comunidad que tiene posesión de ese territorio desde que lo habitaron, o sea, desde la colonia. Y es una comunidad que fue ocupada en el año 99, 2000, 2001, por ahí, por un frente de las FARC, el Daniel Aldana, columna móvil Daniel Aldana. Y cuando yo digo ocupada, es un verbo técnico en cuestión de derecho internacional humanitario, que quiere decir que el actor armado somete a la población por virtud de las armas y duerme en el territorio, se aprovecha de los recursos del territorio, somete a la población para ponerlos a trabajar, digamos, a su servicio, o para que les cumplan ciertas órdenes. Así que la ocupación territorial fue terrible, duró varios meses. Después ellos como comunidad logran zafarse de esa ocupación haciendo un manual de convivencia al cual las FARC le tocó aceptar. Y la historia que cuento en ese libro es del origen y el alcance de ese manual de convivencia, y que, digamos, hasta cierto punto sirvió, pero para la época en la cual yo hablo con la gente de allá, ya no estaba sirviendo, estaban a merced de los grupos armados, porque la guerra ya se había salido de cualquier margen. Para cerrar, debo decir que los dos líderes comunitarios principales con los que conversé, uno de ellos, Gilmer Genaro García, yo hablé con él a mediados del 2014, él a finales del 2015, agosto, septiembre, no recuerdo bien la fecha, fue asesinado en la carretera que va de Tumaco a La Balsa. Perdonen, este episodio siempre me pone muy sensible, la verdad. Y ese asesinato de Gilmer Genaro casi detiene el proceso de paz en La Habana. De hecho, el gobierno se paró de la mesa y la recomposición de los diálogos fue porque Humberto de la Calle como que convenció a todos los demás que a pesar de ese asesinato tenían que llevar eso a final. Y ese muchacho no alcanzó el proceso de paz y era el que más había hecho por la paz en esa comunidad. María, usted también decide asumir la historia de un personaje, un periodista, que está detrás de las más importantes investigaciones que se han publicado en la revista Semana, y es Ricardo Calderón. ¿Por qué decide ir tras la pista de Ricardo? Bueno, yo a Ricardo le estuve pidiendo durante años que me dejara contar su historia, porque yo sabía que en esa época que yo estaba cubriendo Colombia, del 2004 al 2010, él era el que estaba escribiendo esas investigaciones. Él es el que destapó el escándalo de las chuzadas del DAS y escribió historia tras historia al respecto. Él es el que escribió sobre la entrada del paramilitar Job, que era la mano derecha de Don Berna, a la casa de Nariño, para conversar con personas del entorno del presidente acerca de cómo podían desprestigiar a Iván Velázquez, ¿no? Y ofrecerle supuestas pruebas. Entonces, una forma de terminar de contar la historia de Iván Velázquez y las investigaciones que él estaba llevando a cabo y las presiones que el gobierno puso sobre él y sobre la Corte Suprema era a través de la historia de Ricardo, quien destapa esas presiones.
Ricardo tenía una cantidad increíble de información. Es una persona a la vez increíblemente humilde. Nunca firma sus artículos, ¿no? Es muy difícil encontrar una imagen de él. No da discursos. Y me pareció alguien que hace esto porque realmente está comprometido y no puede hacer otra cosa que lo que hace, que es investigar y tratar de contar la verdad. Y eso es un elemento común entre los tres personajes principales, yo diría, del libro, que los tres hacen cosas que para una persona común y corriente parecen absolutamente locas, ¿no? Hacen unos sacrificios inmensos, pero no pueden hacer otra cosa, no podrían tomar otra decisión, es parte de quienes son. Una de las cosas que aparecen en el libro es que miembros del DAS, de hecho, secuestraron a Ricardo en un momento. Lo metieron en una maletera, lo golpearon en la cabeza, le dieron escopolamina para que dijera si los había traicionado, y eran sus propias fuentes en el DAS, que estaban preocupados que Ricardo no publicaba lo que ellos le estaban dando. Ese tipo de riesgo es algo que para la mayoría de gente no es inconcebible, pero él lo asume y sigue haciendo lo mismo y no se detiene. Y no quiere crédito. Y no quiere crédito. Entre los 7 lugares que describe Juan Miguel en su libro, por fuera de los 7 lugares más bien, hay un lugar que él describe en varias oportunidades. Se llama La Burbuja y les dedica capítulos dentro de su libro. Regreso a la burbuja 1, regreso a la burbuja 2. ¿Qué es esto de la burbuja en su libro? Bueno, la burbuja era mi apartamento en el barrio La Macarena. Pero eso tiene un simbolismo. Sí, claro, no, ya lo voy a decir. Es que, pues yo creo que todos ustedes conocen o han oído hablar del barrio La Macarena y entonces saben lo gentrificado que es y los restaurantes y la pendejada. Entonces, pues toda la gente que ha vivido allí o los que hemos vivido allí en algún momento nos hemos considerado como progresistas, ¿no? Y entonces cuando yo salgo a la periferia y me meto en esos lugares y entonces tengo la posibilidad de contrastar el país más marginal, más humilde, el más pobre, el más vapuleado por la guerra, donde todo es tan precario y todo se hace con tanta dificultad, y yo regreso a mi apartamento en La Macarena, ya no vivo allí, pero regresaba a mi apartamento en La Macarena, y entonces era todo tan lleno de luces, de colores, de comidas lujosas, de ropa suntuosa, y ¿no? Entonces yo decía, joder, o sea, el mundo mío está como escindido entre estos momentos, ¿no? Como que llego a un lugar donde ahí está la máxima pobreza y la máxima desesperanza, y cojo un avión y llego a mi apartamento y salgo a la panadería y encuentro las sonrisas pletóricas de dinero y de cuadros y de libros, y yo digo, estos contrastes, ¿qué tipo de ciudadano me hacen a mí? ¿Qué tipo de periodista me forman a mí? Entonces en La Burbuja, los episodios que se llaman Retorno a la Burbuja, que son como unos intermedios donde el lector respira de tanta guerra y donde yo le permito que, digamos, donde yo le cuento mis reflexiones más íntimas, tienen que ver con eso, con que yo me pregunto a mí mismo en estos episodios y cuando llego al apartamento y abro la ventana y me tiro en mi cama y eso, digo, ¿qué posibilidad de país tenemos? ¿Qué tipo de ciudadano soy? ¿Qué tipo de periodista soy? Entonces ese es el retorno a la burbuja, esa es la burbuja. La burbuja es supuestamente la ciudad capital, ¿no? Donde aparentemente estamos protegidos del conflicto armado. Digo aparentemente porque claramente hay otros barrios en la periferia de Bogotá que también pues el conflicto armado es a diario. Pero no solo eso, sino que además en una ocasión incluso en Revista Semana, cuando quedaba en el Parque de la 93, también estuvimos a punto de caer muertos por un hecho del conflicto armado en pleno Parque de la 93, ¿no? Entonces tampoco pues que la burbuja nos proteja mucho, la burbuja sí, pero tampoco, tiene muchas fisuras. Y dentro de esos personajes no explícitos, también María incorpora a una a la que no tiene apellido, pero es una bella protagonista, Miladis. ¿Quién es Miladis en su libro? Sí, Miladis es una de las sobrevivientes de la masacre del Aro, que perdió a su hermanito menor.
Ella, el capítulo 3 del libro cuenta la historia de la masacre a través de los ojos de Miladies, que un día estaba en su pueblito del Aro, que era de 300 personas, que queda en un lugar muy apartado de Ituango, y se entera que los paramilitares se están acercando al pueblo. Y ellos habían oído cosas horribles sobre los paramilitares, pero no se habían encontrado con ellos antes, pero estaban con mucho miedo. Se enteraron demasiado tarde para salir del pueblo, entonces estaban ahí atrapados. Eventualmente llegan los paramilitares. Miladies estaba escondida en su casa, que era de un solo cuarto, con sus hermanos, su hijito bebé, su mamá, y preocupadísima porque el hermano menor de 14 años no regresaba. El hermano menor había estado sembrando frijoles. A la mañana siguiente vienen los paramilitares, golpean la puerta, los sacan a todos, se los llevan a la iglesia. En el camino ella ve una serie de muertos en la plaza. Ella entra a la iglesia y dice, yo tengo que averiguar dónde está mi hermanito, qué es lo que ha pasado con él. Va y le dicen, vaya a hablar con ese jefe paramilitar, Junior. Habla con Junior y Junior dice, ay, ese es el pelado que matamos ayer. Mandan a traer al cuerpo de su hermanito, lo traen encima de un burro, y cuando llegan delante de la iglesia botan el cuerpo al piso, lo patean, dice que por guerrillero. Finalmente a Miladies y a su hermana y a su mamá le permiten salir del pueblo con el cuerpo de su hermanito montado encima de un burro. Ella recuerda que encontraron que él tenía adentro de su boca se me escapa la palabra, pero el escapulario que le había dado su mamá, que lo había estado mordiendo del temor, ¿no? Un chiquito de 14 años, pero muy pequeño. Ella lo recuerda con su manito rota, y se fueron en burro varias horas hasta Puerto Valdivia, y finalmente la familia quedó desplazada. Desplazaron a todo el pueblo, mataron a 17 personas, torturaron a varios de una forma espantosa, y quemaron el pueblo. La gente de Mancuso se llevó todo el ganado que tenían. Y lo que fue terrible de esa masacre es que se sabía que iba a suceder. Los paramilitares estuvieron ahí 5 días, y desde el Aro habían llamado a Jesús María Valle y a otras personas para decir, están viniendo los paramilitares. Y Valle había llamado también de nuevo al ejército, a la policía, a otras autoridades para solicitar protección, y todo el mundo le dijo no, porque eran elecciones ese fin de semana y no podían hacer nada. Y bueno, ahí mataron a todos. Vale la pena repasar esta historia y recordar ese nombre del Aro, porque se está hablando mucho por ahí en estos días de la noticia y de la masacre del Aro. Bueno, después de María y Juan Miguel, de todo esto que ustedes ven, de todo lo que escuchan, yo le quiero preguntar a los dos, ¿qué pasa dentro de ustedes? ¿Qué pasa para que al final María diga algo como, detrás de muchas historias sombrías existían otras lecciones acerca del bien y del mal, acerca de la verdad y la esperanza? Y en un solo párrafo destaca la honestidad, el coraje, la nobleza, la integridad. Incluso uno de los capítulos lo titula Héroes. ¿Qué ocurre dentro de usted para no perder esa sensibilidad, para sentir que eso es lo que usted tiene que contar? Sí. Uno de los estereotipos sobre Colombia, que son injustos al margen del de que todo el mundo es feliz, es esta idea de que los colombianos son todos criminales, o que es un país especialmente violento y que debe haber algo que no está bien en los mismos colombianos, ¿no? Lo cual no es cierto.
es un país donde les ha tocado vivir unas situaciones realmente difíciles. Y en ese contexto, donde uno crece en medio de presiones de grupos armados y donde también hay la posibilidad de ganar muchísimo dinero si es que se mete con la banda local o por lo menos no protesta, es de esperarse que exista la corrupción, que continúe esa violencia, que continúe el crimen. Pero lo que a mí me impresiona de los colombianos es que hay tantos que se resisten a participar en ese juego, ¿no? Y la razón por la cual yo quise escribir sobre este país no fue porque me parecía un lugar con historias horribles que la gente tenía que conocer. No, eso es un pedazo. Lo que a mí me impresionó es que es un lugar que da esperanza, porque estas personas tan valientes en los lugares tan complicados siguen insistiendo que tienen que luchar por la verdad, luchar por la justicia, luchar por una vida más digna para su gente, por más que eso implique un sacrificio enorme para sí mismos. Y eso no es solamente Iván Velázquez y Jesús María Valle y Ricardo Calderón. Esas son miles de personas que uno encuentra en cualquier vereda de este país, líderes sociales que son anónimos y que lo entregan todo porque creen que pueden hacer algo mejor. Y yo creo que las historias en este libro demuestran que sí es posible conseguir algo mejor además. Yo creo que la clausura del DAS es algo inaudito. ¿Quién pensó hace 15 años que eso iba a suceder? Pero se logró, ¿no? Debido a la magnitud de ese escándalo, los procesos de la parapolítica. Uno puede decir, se quedaron cortos, falta más, pero todo eso cambió la verdad que se contaba en el país, ¿no? Hoy en día, claro, todavía hay problemas de negación y que se quiere negar que hubo un conflicto armado, etcétera, pero no se puede negar de la misma forma que se negaba antes, que hubo grupos paramilitares, que hay grupos armados, descendientes de esos paramilitares que han tenido vínculos con el Estado. Todo eso ahora es conocido y aceptado por lo menos por la mayoría, yo creo, del país. Sí, Juan Yo Miguel. quiero agregar algo ahí, Sí. es que debido a eso que estás destacando, ocurre que un general retirado como Rito Alejo del Río, condenado por hechos muy criminales, termina admitiendo de una manera velada, pero admitiéndolo en un discurso público que está mamado de cuidarle la espalda a los políticos. Que ellos no sé qué han hecho toda la vida es cuidarle la espalda a los políticos. Si esa verdad que tú estás dando a conocer no hubiera salido así por estas investigaciones, ese militar condenado y todo nunca hubiera dicho eso. Juan Miguel, el más reciente reportaje con el que ganó el premio Simón Bolívar es un reportaje duro, doloroso sobre las bandas criminales en Medellín. Pero en el momento en que usted emprende, por encargo de la revista Semana, estos reportajes que conforman el libro, usted acepta porque tiene el encargo de ir en la búsqueda de historias que dejaran ver momentos de perdón por parte de las víctimas, de arrepentimiento por parte de los victimarios, de convivencia entre víctimas y victimarios. ¿Qué lo llevó a aceptar ese propósito, ese proyecto con ese enfoque? Bueno, esencialmente que era digamos, la razón más práctica es que era una gran oportunidad profesional. Yo iba a tener acceso a un país remoto del que de otra manera no hubiera podido tener acceso, o quizás un acceso más parcial y con menos recursos, menos posibilidades. Así que yo vi inmediatamente que este trabajo me iba a permitir conocer o explorar la Colombia que de otra manera no iba a explorar. Esa es la razón pues práctica, y que además después de esos viajes yo podría hacer otros trabajos seguramente con todo ese material. Eso lo tenía clarísimo el día en que me hicieron la entrevista para ofrecerme este trabajo. Pero también, digamos, una razón más moral o una razón más política tiene que ver con que yo en el fondo he creído en la posibilidad, digamos, de ayudar a recomponer
el destino de este país por intermedio de las historias que escribo. Claramente eso pues es una sola golondrina no hace el verano, discúlpeme el lugar común, pero lo que quiero decir es que si yo no pensara de esa manera, quizás tampoco sería capaz de trabajar como trabajo o de enfocarme en los temas en los que me enfoco. Es decir, que en el fondo yo creo en que el trabajo periodístico de investigar y de narrar hechos que uno considera que la opinión pública tiene derecho a saber, es absolutamente necesario para que el debate público sea más fuerte y que a partir de ahí se tomen mejores decisiones y por lo tanto el país sepa encontrar más fácil o de una manera más conducente su destino, su camino, su futuro. Entonces, en el fondo yo también trabajo, acepto ese enfoque, porque ese enfoque en ese momento era absolutamente necesario para darle fuerza a las negociaciones de paz en La Habana. Es decir, yo entiendo que lo que está pasando en La Habana es histórico, entiendo que lo que está pasando en La Habana necesita una opinión pública que respalde y no una opinión pública uribista que lo ataque, necesita una opinión pública que lo respalde y las historias de reconciliación, de dignidad, las historias, digamos, de procesos del Estado que ayudan a resarcir el daño hecho en las víctimas, eran necesarias en ese momento para que la opinión pública de alguna manera también estuviera de parte del proceso de paz, no del gobierno, del proceso de paz. Y entonces era una razón práctica y una razón política. María, ¿qué pasa en una sociedad que tiene como la fuerza y al mismo tiempo la antifuerza para lograr objetivos como por ejemplo la paz? En su libro, usted la palabra paz, el capítulo de paz lo pone entre interrogantes y sus personajes de todas maneras siempre se han enfrentado a unas fuerzas muy, muy violentas en contra de hacer el bien. ¿Qué será lo que les pasa a estas sociedades? Sí, yo creo que, de nuevo, yo no creo que eso sea una cuestión solamente colombiana. Yo creo que en muchos países donde hay una historia de violencia, o incluso donde no la hay, ¿no? En Estados Unidos, donde yo vivo, hay personas que se oponen a reformas en materia de derechos humanos, que empujan medidas que son represivas. Y eso es algo que uno siempre tiene que estar enfrentando y luchando en contra. En el Perú, donde yo me crié, increíblemente logramos, y otra vez en este tema, que Chile extraditara a Fujimori, nuestro presidente autocrático de los 90, de Chile al Perú, y fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción y sentenciado a 25 años de cárcel. Pero todavía hay un enorme sector de la población que adora a Fujimori y que busca deshacer todo lo que se hizo para hacer justicia en ese momento. Hubo una comisión de la verdad a comienzos de los 2000 que vio los abusos a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra contra Sendero Luminoso. Y hoy en día hay un enorme esfuerzo por desprestigiar a esa comisión de la verdad, por decir que eso no fue cierto. Entonces, yo creo que, de nuevo, eso no es algo especial de Colombia y creo que además no es algo que termine. Yo creo que si uno cree en este tipo de lucha, entonces siempre va a estar en la pelea. A veces uno va a ir ganando, otras veces van a venir y empujar para atrás y tienes que continuar. Quién sabe si así se logrará avanzar, porque Juan Miguel encuentra precisamente en la historia de la Puglia es que cuando ha visto ese ejemplo de regreso, de retorno histórico de esa comunidad indígena que estaba abandonada en las calles de Medellín, vuelven al resguardo y después de que ha visto ese buen ejemplo, al regresar se encuentra que los campesinos no están tan contentos porque todo se lo están dando a los indígenas y dicen, y los que hemos puesto aquí el pecho también somos los campesinos, entonces, ¿y nosotros qué? Eso de todas maneras, en esa Colombia profunda también se ve, también usted lo percibió en todos esos lugares que recorrió esa fuerza y esa contrafuerza. Claramente, el campesino mestizo,
es decir, el campesino que no pertenece a una minoría étnica, tiene, bueno, no hay que generalizar, pero en general se comporta con cierta desconfianza o no, cierto recelo con la gente de la periferia que es de minoría étnica, o sea, que son pueblos indígenas o afros. Porque claro, la Constitución del 91 generó un marco de ley muy favorable para los pueblos indígenas y para los afro. Entonces, estas dos minorías tienen de cierta manera el Estado está con algunas obligaciones de presupuesto, de territorio, de protección de derechos especiales. O sea, ellos están protegidos por un marco de ley excepcional. En cambio, el campesino mestizo, que es como ustedes o como yo, como cualquiera de los que está acá, pero que no vive en la ciudad, sino que vive en la ruralía y se gana la vida con asadón y machete, está tan desprotegido en términos políticos como nosotros, o sea, tan protegido, desprotegido como nosotros, es decir, no tiene ningún régimen especial. Y ellos siempre han notado, los líderes, que a los pueblos indígenas se les ayuda de una manera, a los afros se les ayuda de otra manera, pero al campesino mestizo no, porque supuestamente es el ciudadano protegido por la Constitución en sí misma. Entonces, en este episodio, un campesino de la carretera entre Medellín y Quibdó me dice que los campesinos de La Trocha estamos dolidos con el Estado porque todo se lo han dado a ellos, a los indígenas, y los indígenas no valoran la ayuda que les dan, desperdician semillas, desperdician materiales de construcción, ¿no? Una antropóloga indigenista, que era la que me estaba acompañando, le dice, no, pero es que los indígenas pues finalmente son despreocupados, son una cuestión de la cultura, ellos verán en qué momento usan eso, y eso a los campesinos les produce tensión, porque dice, pero ¿cómo así que en qué momento van a usar eso? Pues úsenlo ya, ¿cómo así? Nosotros estamos necesitados, ¿por qué por qué los tenemos que esperar un mes para que se gasten las cosas? Si es que nosotros estamos urgidos, nos las gastaríamos ya. Esa tensión es muy frecuente en todo el territorio nacional. Después de, digamos, 5 o 6 meses de ese encuentro con ese campesino, estuve en la Ciénaga del Chocho, que queda en Yondó. Eso es el nordeste antioqueño, límites con el Magdalena Medio, enfrente de Barranca Bermeja. Y allá conocí un campesino de bien adentro, vivía como a 2 horas en canoa por un brazo de esa ciénaga. Y ese señor me decía a mí que es que la diferencia que había entre los campesinos y los indígenas es que los campesinos veían en la tierra una oportunidad económica, porque era una oportunidad de siembra y de vender los productos. El campesino, por precario que sea, vende lo que cultiva, ¿no? Y que entonces los indígenas, al contrario, veían en la tierra pues como su territorio de vida, pues como su lugar como su arraigo con el mundo. Entonces, si ellos querían sembraron una yuca, y si no quieren sembrar más yuca, no sembraban yuca. En cambio, el campesino, si sembraba una yuca y la arrancaba, tenía que volver a sembrar una yuca. Y que ese cambio en la concepción del uso de la tierra hacía que los indígenas siempre estuvieran, digamos, y con los campesinos siempre estuvieran en tensión en los territorios marginales. Esto es una cosa que el Estado no ha resuelto. El campesino se siente desprotegido en comparación con los afros y con los indígenas, y probablemente, si las cosas siguen como van, ¿qué líder campesino tienen en este momento el Congreso para que cambie las cosas? Nadie. Un líder campesino no lo hay. Por eso las curules que le iban a dar a las víctimas en este proceso de paz era fundamental para resarcir este asunto, pero pues ya vemos que está como en veremos la cosa. Sí, ahí queda uno preocupado si no quedarán por ahí unos gérmenes activos para que más adelante este conflicto se recrudezca. Vamos a hablar un poco, y vayan preparando preguntas, vamos a hablar un poco de la técnica, y esto tiene que ver mucho también con el periodismo, el oficio de la mayor parte de quienes estamos aquí. María, usted es abogada, investigadora, por supuesto me imagino que habrá escrito miles de informes como investigadora, y habrá escrito miles de documentos. Este libro tiene un relato muy periodístico, muy ameno, porque usted no usa notas de pie de página, pero en cambio al final cuenta todos los secretos de su técnica. Hace un glosario, identifica a los personajes,
y dedica un capítulo que se llama Notas y Fuentes. Cuenta todo cómo obtuvo cada información, cómo se acercó a una fuente, qué le respondió la fuente que le dijo. Interesante ese formato. Sí, bueno, yo no quería que fuera un libro académico ni que se percibiera como tal, quería que se leyera como casi como si fuera una novela, ¿no? Con personajes. Y eso significa que no puedes tener notas a pie de página. Pero sí quería explicar de dónde venía todo, porque estos son hechos que hay que documentar con mucho cuidado. Yo pasé muchísimo tiempo tratando de verificar cada hecho, y si no podía verificar algo, traté de dejar muy claro ahí que no lo había podido verificar, y todas las cosas que se habían dicho en contra de esa tesis que yo estaba planteando, ¿no? Además de hablar con las personas, con los personajes en el libro y con sus familias y la gente de su entorno, yo entrevisté a jefes paramilitares, entrevisté a personajes del entorno del expresidente Uribe, personas que trabajaron en la gobernación de Antioquia, y todo en un esfuerzo por asegurar que esto fuera lo más completo y serio posible. Pues ha resultado tan interesante todo ese relato final de María, ha resultado tan interesante que incluso eso fue lo que generó también buena parte de la noticia y de la polémica cuando Daniel Coronel escribió una columna sobre algunos de esos detalles que contaba María el episodio de Álvaro Uribe y su exsecretario de gobierno Moreno, Pedro Juan Moreno. de Pedro Juan Moreno en Antioquia, y todo lo que fueron las comunicaciones de María con alias Don Berna, en fin, todo eso que está contado, que además se deja leer muy agradable hasta la última página, que parecería como los detalles técnicos del libro, pues es realmente un gran ejemplo como para quienes estemos algún día interesados en hacer un trabajo periodístico de largo aliento. En el caso de Juan Miguel, a mí, además del tema de las pausas en la burbuja, me llama la atención, pero después me di cuenta que le ha llamado la atención a otras personas también, no fui original en eso, pero me llama la atención el hecho de que en el libro el fotógrafo que lo acompaña a los viajes no solamente publica las fotos, sino que el fotógrafo habla. El fotógrafo es su compañero de viaje, es como una especie como de voz de conciencia también, un fotógrafo que habla. Normalmente en los relatos de televisión o de prensa, los fotógrafos no intervienen más allá de la foto, o el camarógrafo no interviene más allá de la imagen. Cuéntenos de esa experiencia de darle vida al fotógrafo más allá de sus fotos. Pues es que es normal, porque imagínense, ustedes tienen que viajar por la zona, normal, la zona más oculta del país. Uno va 5 o 6 meses, ¿no?, perdida de la ciudad, y entonces pues su compañero de viaje es el fotógrafo, y el fotógrafo igual es una persona que tiene una capacidad de resolver problemas periodísticos como con el mejor reportero. De hecho, Federico es muy buen reportero. Y Federico está muy formado políticamente, entonces todo el tiempo está opinando, está haciendo análisis, está interpretando. Entonces todo el tiempo él y yo estábamos discutiendo sobre lo que nos estaba sucediendo y sobre lo que estábamos pasando y sobre tal persona, sobre tal sitio. Y pues esto es un libro en el que sobre todo, yo narro los territorios, narro lo que las personas me cuentan, pero también es un libro súper personal, o sea, es un libro mío, porque es un libro donde yo aparezco, donde yo siento, donde yo lloro. O sea, es un libro donde el lector va conmigo en los viajes. Es decir, esto no es una crónica, digamos, distante, en la cual el narrador cuenta cosas que están ocurriendo allá. No, esto es un libro de una crónica íntima, donde el narrador está contando cosas que suceden aquí, dentro de mí. Aquí afuera a un paso, allá a una cuadra, pero dentro de mí. Y en esas cosas, y en esa manera de contar hechos íntimos, pues es absolutamente necesario que
que aparezca Federico como un interlocutor mío, porque es el único que tengo durante todos los viajes, porque nos metemos 6 horas por trochas espantosas, porque vamos en aviones, nos toca esperar en aeropuertos 4 o 5 horas que los vuelos retrasados, porque almorzamos juntos, comemos juntos, desayunamos juntos, porque a medianoche un helicóptero Black Hawk está sobrevolando el hotel y entonces yo me tengo que despertar y tocarle la puerta y decirle, oiga, ¿está escuchando eso? El man dice, sí, ya lo estoy viendo. O sea, porque todas las cosas ocurren con él. Entonces, ¿cómo no lo iba a meter? Tiene que aparecer. ¿Cómo no es entendible, pero no es común? Realmente a veces se queda solamente en el crédito. Las fotos en esta edición están a color, muy buenas fotos, por cierto. María también le da un papel importante a la fotografía, ¿no? En su libro publica fotos y de un mismo fotógrafo, ¿todas? No, no todas del mismo, aunque muchas mayoría. son de Stephen Ferry, con quien yo viajé bastante también cuando yo trabajaba para Human Rights Watch. Él tomaba las fotos, yo entrevistaba a la gente y se ha dedicado mucho a Colombia. Así que tenía imágenes que iban con cada sección del libro, pero además conseguí imágenes por otras fuentes, ¿no? Imágenes antiguas de Jesús María Valle o de Iván Velázquez con su familia, y que esas aparecen en la versión en inglés, no tanto en la de acá, creo. Pero también a mí me gustó mucho la imagen que conseguí para la carátula del libro, que es una fotografía tomada por la antioqueña Natalia Botero, de una carretera donde hay, no se nota al comienzo solamente se ve un hombre en una bicicleta, pero si te fijas bien, al costado de la carretera hay 2 cuerpos de personas asesinadas, y esa fue una foto que Natalia tomó después de una masacre paramilitar en Antioquia a fines de los 90. Así que justo la época que yo estaba describiendo, el mismo tema, y además va perfecto con el título, ¿no? Y me dio mucho gusto que fuera además una fotógrafa mujer. Ajá. En esa época, porque las voces de las mujeres en este conflicto a veces no se notan, no se oyen tanto como deberían. Entonces, ese fue un esfuerzo. Sí, vale la pena destacar ese papel tan importante de los fotógrafos, del reportero gráfico o del fotógrafo como periodista en estos 2 libros. La crónica de Juan Miguel, de la que hablaba hace un momento, sobre las pandillas urbanas en Medellín, que ganó el más reciente premio, se llama El poder bajo la tierra, y yo la encontré publicada por Arcadia. Originalmente no había sido publicada por este medio, pero la encontré publicada por Arcadia y la recuerdo. Y también vale la pena destacar, María, su libro fue escrito inicialmente en inglés. Esto es la versión en español de este libro, cosa que también es algo para tener muy en cuenta. Bueno, pues os quiero invitar a que participen con nuestros invitados, que le formulen preguntas, que nos digan a quién quieren preguntarle. ¿Quién me ayuda con la...? Wendy, está aquí ya, Wendy. Bien, ¿lo escuchan? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Buenaventura, estudiante de periodismo en la Universidad del Rosario. Bueno, primero que todo, valorar pues este trabajo, estas investigaciones que pues, realizaron en un amplio plazo de tiempo. Y pues a partir de lo que decía María sobre su personaje Miladis, que me llamó mucho la atención, y sumando pues lo que dijo sobre la reportera de la que tiene la portada, pues me surgió la cuestión, pues a partir de la figura femenina, pues en lo que es en el conflicto armado, es decir, pues tanto para Juan como para María, ¿cuál es, o sea, por qué es necesario y fundamental tener la mujer, como hablar de la mujer en el conflicto armado en general? Y pues, de segundo, ¿cuál es como ese papel, esa importancia que tiene la mujer pues, en lo que es el conflicto? Muchas gracias. Gracias. Excelente pregunta.
Las mujeres somos la mitad de la población y muchas veces se nos borra de la historia, ¿no? Muchas veces cuando uno escribe o ve imágenes sobre el conflicto, son de hombres armados, hombres que son asesinados, pero las mujeres están ahí, las mujeres son violadas, las mujeres son secuestradas, son asesinadas. Hay muchas muertas en este libro y también están ahí como héroes, como personas muy valientes. Además de Miladis está la esposa de Iván, María Victoria, que se enfrentó a amenazas durísimas y no le contó a Iván sobre las amenazas, se las guardó, lo cual es algo realmente terrible, ¿no? Muy duro. Pero ahí hay muchas personas que demuestran otro tipo de valor y cuyas historias se tienen que rescatar. Uno no puede borrar ese pedazo de la realidad. Muchas de las mujeres son las que son cabeza de familia después de una masacre, ¿no? Cuando tienes desplazamiento. Muchas veces son mujeres con sus hijos. Eso se tiene que contar. Y yo también descubrí que entrevistando a mujeres que eran cercanas a los hombres de este libro, descubría cosas que no, que no podía conocer simplemente entrevistando a los hombres, porque se fijaban en cosas distintas. María Victoria me dio tantos detalles que Iván jamás se le habría ocurrido darme, porque no se acordaba de ellos de la misma forma. Así que son perspectivas a veces un poco distintas que hay que recoger. Juan, usted hablando de las mujeres, a ver. Sí, esta pregunta me la han hecho varias veces porque por alguna razón, probablemente circunstancial, las historias que he contado, que he investigado en los últimos probablemente 4 años, 5 años, las protagonistas siempre son mujeres. Y la cuestión es que para bien o para mal, los hombres en los territorios afectados por la guerra son menos. Ya porque fueron reclutados, ya porque fueron asesinados, ya porque fueron las víctimas o porque fueron las víctimas inmediatas del homicidio o porque fueron los victimarios. Y las que quedan en el territorio tratando de reconstruir otra vez la cosa, tratando de llevar vida, tratando de mantener, digamos, la fe en el país o en el mundo, son las mujeres. Les toca, en estos casos específicos, les toca el papel probablemente más heroico de todos, y es pues traer luz a una zona de oscuridad. Entonces los personajes míos generalmente de las crónicas más recientes han sido mujeres. Así que si uno es un reportero en temas de derechos humanos, inevitablemente tiene que llegar a las historias de mujeres. Sí, ya, por el micrófono. Aquí está. ¿Anda por dónde? Buenas tardes, mi nombre es Victoria González, soy docente de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. La pregunta es para Juan Miguel. En varios apartes de su libro Verde Tierra Calcinada, usted se pregunta cuando está entrevistando a las víctimas si no está haciéndoles daño nuevamente al hacerles recordar lo que vivieron. Ahora, con su libro en la mano, ¿cómo se siente frente a eso? Lo que yo narraba en esos momentos era esencialmente la emoción primaria del momento, porque era mi duda técnica, era una duda de procedimiento técnico periodístico. ¿Hasta dónde puedo preguntar y cómo puedo preguntar? ¿Qué tanto debo forzar el recuerdo de la persona? ¿Qué tanto debo presionarla para que me cuente lo que necesito saber, para que este relato quede con el matiz que necesita? Y esas preguntas surgen en ese momento, sobre todo porque algunas de estas personas, al recordarme sus relatos, sus dramas, pues terminan muy afectadas, llorando y momentáneamente deprimidas. Lo que yo notaba inmediatamente después es que ellas mismas, estas mismas personas, me daban la posibilidad de seguir conversando. Es decir,
Cuando yo veía que la persona estaba en una situación ya de mucha depresión, de mucho llanto por lo que me estaba contando, yo le decía, mire, si quiere paramos, no me tiene que contar esto, tranquila, yo ya... Entonces la persona en un rapto de ahogo, ¿no? y de lágrimas, como que tomaba aire y me decía, no, tranquilo, sigamos. Cuando la persona me decía sigamos y volvía a recuperar la voz y volvía a hablar con un poquito más de vigor, yo sentía que la persona había sufrido rápidamente un efecto terapéutico conversando conmigo. Era como si el diálogo conmigo tuviera algún efecto de terapia de choque. Y eso me alentaba a mí para seguir. Yo decía, bueno, no, entonces la cosa está bien. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy, que he podido comparar el trabajo de ese libro con otros trabajos que he hecho también con otras personas que han sido afectadas por la guerra. Y siempre he llegado a la conclusión de que mientras que la persona esté dispuesta a hablar de lo que yo necesito preguntarle y acepte durante el diálogo y durante el momento en el cual está sufriendo ese rapto de angustia y de dolor por recuperar el recuerdo, mientras que la persona acepte que podemos seguir, yo siento que no estoy, va a usar el verbo de moda en los derechos humanos globales, revictimizando. Pero si yo, a pesar de que la señora está llorando o el tipo está llorando y está ahogado hablando o ahogado hablando y yo le pregunto y la persona no responde y yo trato de llevarla hacia ese lugar en el cual uno se vuelve un interrogador fiscal, en el cual le trata de extraer una verdad a toda costa, si yo me comportara de esa manera, estoy seguro que estaría cometiendo un acto moralmente repudiable e incluso técnicamente sancionable por el código, por mi gremio y probablemente en algunos casos incluso hasta penal, ¿no? Entonces yo, digamos, hay ciertos comportamientos en trabajo de campo que uno tiene ya más o menos descubiertos y que sabe el límite. El límite mío en estos casos es, usted, paremos ya, no tiene que contarme esto. No, tranquilo, sigamos, listo. Ese es el límite. Muy interesante esa reflexión sobre la ética de la conversación. Ya estamos terminando, por lo visto hay muchas preguntas para ustedes. Tenemos unos tiempos límites en las salas y todo lo demás. No sé dónde haya caído el micrófono. Por acá está. Aquí tenemos unas invitadas que han estado, son las que alcanzo a ver desde aquí en primera fila, muy pendientes, pero bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jason Páez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Uniminuto de Ibagué. Pues veo dos casos muy bonitos. Uno de una mujer que busca la verdad, que se podría decir le ha pisado los talones a grandes y tras eso ha logrado que hayan cambios en diferentes países, inclusive en Colombia, y de un hombre que ha estado en los rincones y lugares que nadie conoce de Colombia, buscando historias, sacando historias, redactamos las historias, las damos a conocer, mostramos una verdad. Ustedes llegan a casa contentos porque han logrado que muchos sepan lo que no se sabía, pero ¿cómo se sienten ustedes después de entregar esa verdad, que los conozcan, sabiendo que están hablando pues de grupos armados, de expresidentes con poder? Entonces me gustaría saber cómo se sienten ustedes después de que llegan a casa, tienen su libro, su noticia, pero pues esa es la pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. Yo tenía que escribir este libro. Cuando yo dejé de cubrir Colombia en el 2010, yo sentí que tenía que contar cosas que no podía poner en un informe de derechos humanos, que quería que saliera una realidad distinta, más íntima, que la gente conociera a los colombianos que yo conocí, a algunos por lo menos. Y yo siento que logré eso con el libro. Me tomó 6 años, 4 años simplemente escribir la propuesta del libro Bueno. y conseguir la casa editorial y después 2 años más escribiendo. Pero
Yo me siento muy bien de lo que he hecho, porque sé que investigué todo a fondo, lo más que pude, y logré lo que quería hacer. Lo que ha sido más importante para mí ha sido después poder compartir el libro con las personas sobre las cuales escribí. Entonces, para mí ha sido muy importante que saliera la traducción al castellano el año pasado, y muy importante esta semana poder estar acá en la feria. También el martes estuve en Medellín, estaba Miladis en el auditorio, en la Biblioteca Piloto, estaban los familiares de Jesús María Valle, estaban sus colegas, otras personas que habían participado en las mismas luchas, y poder honrarlos de esa forma para mí fue realmente espectacular. Así que si la pregunta era si tengo miedo o algo así, uno siempre anda un poquito nervioso en ciertos lugares, pero estoy tranquila y contenta de haber podido hacer eso también por esas personas. Juan, ¿cómo se siente? No, yo me siento muy bien. Mi trabajo siempre me ha dejado muy satisfecho. Claramente cometo errores y digo, puta, ¿por qué hice esto? Tenía que haberlo hecho de otra manera, bueno, que sea, pero en general me siento satisfecho de lo que puedo hacer y nada, esto apenas empieza. O sea, este es mi segundo libro y tengo material para unos 10 más, así que esto apenas empieza. María también tendrá material seguramente para más. Muchas gracias a María McFarland, muchas gracias a Juan Miguel por habernos dado la oportunidad de empezar a leerlos y, mejor aún, por darnos la oportunidad de escucharlos. Gracias a ustedes por haber estado. Lamentamos no haber podido canalizar todas las preguntas, pero ellos han dado declaraciones, han hecho entrevistas en muchas partes. Les recomiendo consultarlo. De hecho, María tiene su propia página sobre las entrevistas que ha hecho y allí conoceremos mucho más de su pensamiento. Gracias a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Externado. Muchas gracias a todos ustedes. Terminamos la jornada de hoy de este Encuentro Internacional de Periodismo. Les recordamos a los estudiantes de la Facultad de Comunicación del Externado los formatos de asistencia firmados. Y mañana los esperamos en la universidad, en el Auditorio Rojo, en el edificio I. El tema, palabras McFarland, junto a Juan Miguel Álvarez, moderado por Darío Fernando Patiño. Este fue el conversatorio Guerras, las de hoy y las de siempre. Este conversatorio que nos mostró cómo ellos, a través de sus escritos, de sus investigaciones, de sus historias y crónicas, pues narran cómo es escribir en medio de la tragedia. Este es el 6º Encuentro Internacional de Periodismo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Recuerden que nosotros, Canal Capital, somos el canal oficial de la Filbo 2019. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.